La historia de don Ramón, un mecánico jubilado de 68 años que vive en las afueras de Guadalajara, México. Después de años trabajando con sus manos callosas para darle lo mejor a su única hija Sofía, recibe la noticia más dolorosa de su vida. Ella no lo quiere en su boda porque lo avergüenza frente a su nueva familia de clase alta. Entre el orgullo herido y el amor paternal, don Ramón debe enfrentar las diferencias de clase, los prejuicios sociales y la distancia que se ha creado entre él y la hija que tanto ama. Una historia sobre dignidad, sacrificio paternal y la fuerza de un padre dispuesto a todo por demostrar su amor. El martillo se me resbaló de las manos y cayó sobre mi pie izquierdo con un golpe seco que resonó por todo el pequeño taller. Pero ese dolor no era nada comparado con lo que acababa de escuchar del otro lado del teléfono. Papá, ya te lo dije 1000 veces. No puedes venir a mi boda vestido como siempre te vistes. La voz de Sofía sonaba diferente, más fría, como si estuviera hablando con un extraño. Los papás de Miguel son gente muy importante. Su familia tiene empresas, restaurantes. No puedes llegar ahí con tus playeras manchadas de grasa y esos zapatos rotos. Me quedé ahí parado, en medio de mi taller mecánico, rodeado de las herramientas que habían sido mis compañeras durante más de 40 años. Las mismas herramientas que me habían permitido pagar cada peso de su educación, desde el kinder hasta que se graduó de administración en la Universidad de Guadalajara. Mija, yo pensé que podía comprarme un traje nuevo para tu boda, le dije tratando de mantener la voz firme. He estado ahorrando desde que me dijiste que te ibas a casar. Escuché su suspiro de fastidio del otro lado de la línea y sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. No se trata solo de la ropa, papá, es todo. Tú no encajas en ese ambiente. No sabes cómo comportarte con gente educada. No sabes de qué hablar con ellos. Vas a hacer que me vean mal. Cada palabra era como un clavo que se enterraba más profundo en mi pecho. Esta era mi niña, mi Sofía, la misma que se quedaba dormida en mis brazos cuando tenía 5 años, mientras yo le contaba cuentos inventados sobre princesas mecánicas que arreglaban carros voladores. Sofía, soy tu papá, murmuré, y por primera vez en años sentí que la voz se me quebraba. Llevo soñando con el día de tu boda desde que eras una niña pequeña. Siempre pensé que iba a ser yo quien te llevara del brazo hasta el altar. Ay, papá, no seas dramático. Miguel y yo ya decidimos que va a ser una ceremonia muy pequeña, muy íntima, solo familia cercana. ¿Y yo no soy familia cercana?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Podía escuchar el ruido del tráfico del otro lado. Seguramente estaba en su oficina en el centro de Guadalajara, en esa torre de cristal donde trabajaba como gerente de mercadotecnia. Papá, tú me entiendes, ¿verdad? Es que han pasado muchos años. Tú tienes tu vida allá en el taller y yo tengo la mía acá. Somos de mundos muy diferentes ahora, mundos muy diferentes. Como si los 18 años que pasó viviendo conmigo, comiendo los frijoles que yo cocinaba, durmiendo en la cama que yo le compré con el dinero que ganaba arreglando carros, hubieran sido en otro planeta. Me senté en mi silla desvencijada, la misma donde me sentaba a hacer las cuentas cada fin de mes, calculando cuánto necesitaba para los libros de la escuela, para los uniformes, para todo lo que ella necesitara. ¿Sabes qué, mija? Tienes razón. Somos de mundos muy diferentes, le dije, y esta vez no traté de ocultar la amargura en mi voz. Yo soy del mundo donde un papá trabaja 14 horas al día para que su hija pueda estudiar. Del mundo donde uno se desvela esperando a que llegue su hija sana y salva de las fiestas. Del mundo donde uno vende hasta el último tornillo del taller para pagarle los estudios universitarios. Papá, no empecemos con eso otra vez. No, déjame terminar. La interrumpí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que recuperaba un poco de mi autoridad como padre. Yo soy del mundo donde cuando tu mamá se enfermó de cáncer, trabajé dobles turnos para pagar la quimioterapia. Del mundo donde cuando ella murió fui yo quien te consoló, quien te ayudó con la tarea, quien fue a todas tus ceremonias de graduación. Podía escuchar su respiración agitada del otro lado del teléfono. Pero también soy del mundo donde los papás no importan cuando sus hijas crecen y se avergüenzan de ellos, continué. Donde los papás se quedan solos en sus talleres recordando cuando sus hijas los llamaban su héroe. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para quién, Sofía? ¿Para ti o para mí? Esta vez el silencio fue diferente, más pesado. Podía imaginarla ahí en su oficina elegante,
probablemente vestida con uno de esos trajes caros que ahora usaba, muy diferente de la niña que corría por el taller en overol manchado, ayudándome a organizar las herramientas. «La boda es el próximo sábado en el Jardín Real», dijo finalmente, con una voz tan baja que apenas pude escucharla. «A las 5 de la tarde. ¿Me estás invitando?», pregunté con una pequeña esperanza creciendo en mi pecho. «No, papá. Te estoy diciendo cuándo es para que sepas. Pero por favor, no vayas. Por favor, no me hagas pasar esa pena». Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, viendo cómo las sombras de la tarde se alargaban por el piso de concreto del taller. A mis 68 años, había recibido golpes de todo tipo. Martillazos en los dedos, patadas de caballos bravos cuando trabajaba en el rancho de joven, puñetazos en peleas de cantina. Pero nunca había sentido un dolor como este. Caminé hasta el pequeño escritorio donde guardaba mis papeles importantes. Entre las facturas y los recibos estaba la foto que siempre cargaba en la cartera. Sofía el día de su graduación universitaria, sonriendo con su toga y su birrete, abrazándome fuerte. En sus ojos se veía tanto orgullo, tanto amor. «Mi papá es mi héroe», había dicho ese día frente a todos sus compañeros. Sin él, nada de esto hubiera sido posible. ¿Qué había pasado con esa niña? Tomé la foto entre mis manos callosas y arrugadas. Las mismas manos que habían cambiado miles de llantas, que habían arreglado motores descompuestos, que habían trabajado hasta sangrar para que ella pudiera tener una vida mejor que la mía. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde. En una semana exacta, a esta misma hora mi hija estaría celebrando su boda. Sin mí, me levanté y caminé hasta el espejo roto que tenía colgado junto al lavabo. Me vi, el pelo completamente blanco y desgreñado, la barba de 3 días, la camisa de trabajo manchada de grasa, los pantalones viejos y remendados, los zapatos que ella había mencionado, efectivamente rotos en la puntera. Por primera vez me vi a través de sus ojos y entendí por qué se avergonzaba, pero también entendí algo más, que tal vez había llegado el momento de recordarle quién era su padre y de recordarme a mí mismo quién había sido siempre. Esa noche, por primera vez en años, no pude dormir pensando en el trabajo del día siguiente. Me quedé despierto pensando en mi niña, en la boda a la que no estaba invitado y en la decisión que estaba tomando forma en mi cabeza. Si Sofía pensaba que yo la avergonzaba, tal vez era hora de demostrarle que se equivocaba, o tal vez era hora de demostrarle que, aunque me avergonzara, seguía siendo su padre. Y los padres no se rinden tan fácil. La madrugada del domingo me encontró despierto otra vez, viendo el techo manchado de humedad de mi pequeña casa. No había pegado el ojo en toda la noche, dándole vueltas a las palabras de Sofía como si fueran tuercas que no terminaban de apretar bien. Me levanté antes de que saliera el sol y prendí la cafetera vieja que había sido de mi esposa Elena. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré por la ventana de la cocina hacia el patio trasero. Ahí estaba el columpio oxidado que le había hecho a Sofía cuando tenía 6 años. Nunca tuve corazón para quitarlo. El café me supo amargo esa mañana, pero no tanto como la verdad que había estado evitando durante años. Mi hija se había alejado de mí mucho antes de esa llamada telefónica. Recordé la última vez que había venido a visitarme, hace ya casi 6 meses. Llegó en su carro nuevo, uno de esos compactos blancos y brillantes que parecían sacados de revista. Se bajó usando tacones altos y una blusa que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Cuando entró a la casa, la vi arrugando la nariz, como si el olor a aceite de motor y a comida casera le resultara desagradable. «Papá, deberías pensar en vender esta casa y mudarte a un departamento más céntrico», me había dicho, mientras se sentaba en la orilla del sillón, como si no quisiera ensuciarse el pantalón. «Este barrio ya no es seguro, pero este barrio había sido nuestro hogar. Aquí había crecido. Aquí había jugado fútbol en la calle con los hijos de los vecinos. Aquí había llorado cuando su mamá murió. Esa mañana, mientras tomaba mi segundo café, tomé una decisión que iba en contra de todo lo que me habían enseñado sobre el orgullo masculino. Iba a pedirle ayuda a alguien. Me bañé con más cuidado de lo normal, me puse mi camisa menos manchada y salí rumbo a la casa de mi comadre Esperanza. Ella había sido la mejor amiga de Elena, y después de que mi esposa murió, se había convertido en algo así como una segunda madre para Sofía.
Si alguien podía ayudarme a entender qué había pasado con mi niña, era ella. Esperanza vivía a 5 cuadras de mi casa, en una colonia que había mejorado mucho en los últimos años. Su casa estaba pintada de azul claro y tenía macetas con flores en la entrada. Cuando abrió la puerta y me vio parado ahí con mi cara de perro apaleado, no necesité explicarle nada. «Ay, Ramón, pásale, compadre. Te voy a servir un café de verdad. No esa agua sucia que tú te tomas». La casa de Esperanza siempre olía a canela y a jabón de ropa. Era un olor que me recordaba a cuando Elena y ella se juntaban a coser y a chismear los domingos por la tarde. Me senté en su sala, en un sillón que me quedaba chico, sintiendo como un niño regañado. «Me contó todo Sofía», me dijo Esperanza sin rodeos, sirviendo el café en una taza de porcelana que parecía más cara que toda mi vajilla junta. «Vino a verme el jueves pasado. Estaba muy alterada». «¿Alterada?», pregunté sorprendido. «¿Por qué? Si yo soy el que quedé como el villano de la película». Esperanza se sentó frente a mí y me estudió con esos ojos que habían visto crecer a Sofía desde bebé. «Ramón, ¿tú crees que a tu hija le fue fácil decirte que no la quiere en su boda?». La pregunta me pegó como cachetada. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva. «Esa niña lloró aquí en esta misma sala durante 2 horas», continuó Esperanza. «Me decía que se sentía horrible, que sabía que te iba a lastimar, pero que no sabía qué hacer». «¿Y por qué no sabía qué hacer?», pregunté, sintiendo que se me calentaba la sangre. «Soy su papá, comadre, el mismo que trabajó como burro para darle todo». «Ahí está el problema, Ramón», me dijo, y su voz se puso más seria. «Tú le diste todo, pero nunca le enseñaste de dónde venía». No entendí lo que quería decir, y debe haberse notado en mi cara. «A ver, dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que Sofía vino al taller contigo? ¿Cuándo fue la última vez que le contaste sobre tu trabajo, sobre tu vida, sobre las cosas que te hacen feliz?». Me quedé pensando. La verdad es que desde que Sofía entró a la secundaria, yo había hecho todo lo posible por mantenerla alejada del taller. No quería que los compañeros de clase la vieran ahí, toda sucia, ayudándome con los carros. Quería que fuera una niña normal, que se juntara con niños de su edad, que no tuviera que cargar con la vergüenza de tener un papá mecánico. «Yo solo quería que tuviera una vida mejor que la mía», murmuré. «Y lo lograste, compadre, pero en el proceso le enseñaste que tu vida no valía la pena, que lo que tú hacías no era algo de lo que ella pudiera estar orgullosa». Las palabras de Esperanza me cayeron como piedras en el estómago. ¿Era eso lo que había hecho? ¿Había sido yo el que le enseñó a Sofía a avergonzarse de mí? Ella me dijo que el novio y su familia son gente muy importante, dije tratando de defender mi punto, que tienen empresas, restaurantes. «¿Y qué tiene eso de malo?», me preguntó Esperanza. «¿Tú crees que esa gente importante nunca ha necesitado que alguien le arregle el carro? ¿Crees que su dinero los hace mejores personas que tú?». No supe qué responder. «El problema, Ramón, es que Sofía creció creyendo que para encajar en el mundo que tú querías para ella, tenía que rechazar el mundo de donde venía. Y tú nunca le dijiste que se equivocaba». Me quedé ahí sentado, digiriendo todo lo que me había dicho. Afuera se escuchaba el ruido de los niños jugando en la calle, el mismo ruido que escuchaba cuando Sofía era pequeña. «¿Tú crees que todavía hay forma de arreglar esto?», le pregunté a Esperanza, y por primera vez en días sentí una pequeña esperanza. «Claro que la hay, compadre, pero vas a tener que hacer algo que nunca has hecho. Vas a tener que pelear por tu lugar como su papá». «¿Qué quieres decir?». Esperanza se levantó y fue hasta un cajón de la cocina. Regresó con una tarjeta de invitación elegante, de esas que parecen hechas de papel de oro. «Sofía me trajo esto para que viera lo bonita que iba a estar su boda», me dijo entregándome la invitación. «El Jardín Real, un lugar muy fino, muy elegante». Leí la invitación con cuidado. Los nombres de Sofía y Miguel estaban escritos con letras fancy, el tipo de letras que usaban en las telenovelas para los personajes ricos. Abajo venía la dirección y la hora. Sábado 15 de marzo, 5:00 p.m. «¿Sabes cuánto cuesta una boda en ese lugar?», me preguntó Esperanza. Negué con la cabeza. «Más dinero del que tú y yo vamos a ver en toda nuestra vida junto». «Pero ¿sabes qué no se puede comprar con todo ese dinero?». «¿Qué?». «El amor de un papá que ha trabajado toda su vida por su hija. Eso no tiene precio, Ramón, y es lo único que tú puedes darle en esa boda que nadie más puede». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «Pero ella no me quiere ahí, comadre. Sofía tiene miedo, Ramón».
miedo de que sus dos mundos choquen y no sepa cómo manejar la situación. Pero eso no significa que no te necesite ahí. ¿Tú crees que debería ir?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta en mi corazón. Yo creo que deberías ir como el hombre que eres, me dijo Esperanza poniéndose de pie, como el papá que merece estar en la boda de su hija. Pero no puedes ir como el Ramón que se esconde, que se siente menos que los demás. Tienes que ir como el Ramón que crió a una mujer exitosa y educada con sus propias manos. Me paré también, guardando la invitación en el bolsillo de mi camisa. ¿Cómo hago eso, comadre? Esperanza me sonrió por primera vez desde que había llegado. Primero, vamos a conseguirte un traje que esté a la altura de la ocasión. Segundo, vas a recordar todas las razones por las que deberías estar orgulloso de ser quien eres. Y tercero, vas a presentarte en esa boda con la frente en alto, porque tienes tanto derecho a estar ahí como cualquier persona en ese lugar. Cuando salí de la casa de Esperanza esa mañana, sentía algo que no había sentido en años: determinación. Mi hija podía pensar que yo la avergonzaba, pero iba a tener que lidiar conmigo en su boda, porque los papás no se rinden, y yo había sido papá desde mucho antes de que ella aprendiera a caminar. Si esta parte de la historia te está tocando el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Me encanta saber que estas historias llegan a personas de tantos lugares diferentes. Esa tarde empecé a hacer planes. Tenía exactamente 6 días para prepararme para la boda de mi hija. 6 días para demostrarle que su papá mecánico podía estar a la altura de cualquier ocasión, y que el amor de un padre no se puede comprar con todo el dinero del mundo. El lunes por la mañana, en lugar de abrir el taller como había hecho durante los últimos 15 años, cerré la puerta con candado y caminé hacia el centro de Guadalajara. Tenía una misión que cumplir, y solo 5 días para hacerlo. La primera parada fue la tienda de ropa formal que estaba cerca de la catedral. Nunca había entrado a un lugar así. Cuando empujé la puerta de vidrio, sonó una campanita elegante que me hizo sentir como un intruso. El vendedor, un muchacho de unos 30 años con el cabello perfectamente peinado y zapatos que brillaban como espejos, me miró de arriba abajo con una expresión que conocía muy bien: desprecio disimulado. «Buenos días, señor. ¿En qué le puedo ayudar?», me preguntó con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Necesito un traje para una boda», le dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «Una boda elegante». El muchacho volvió a evaluarme con la mirada, desde mis zapatos gastados hasta mi camisa de trabajo, y pude ver cómo hacía cálculos mentales sobre cuánto dinero podía gastar un viejo como yo. «Claro, señor. Tenemos algunos trajes muy económicos por allá atrás», me dijo, señalando hacia una esquina donde colgaban trajes que se veían como si hubieran estado ahí desde los años 80. Pero yo no había venido hasta acá para conformarme con las obras. «No», le dije, caminando hacia donde estaban los trajes más elegantes, esos que estaban en maniquíes bajo luces especiales. «Quiero algo de esto». La expresión del vendedor cambió completamente. Ya no era desprecio disimulado, sino incredulidad abierta. «Señor, estos trajes son bastante costosos. Este de aquí cuesta 12,000 pesos. 12,000 pesos. Era más dinero del que yo gastaba en ropa en 2 años. Pero recordé las palabras de Esperanza: «Tienes que ir como el Ramón que merece estar en la boda de su hija». Saqué del bolsillo el sobre arrugado donde guardaba los ahorros que había estado juntando para la boda de Sofía. Dinero que había planeado darle como regalo, pero que ahora iba a invertir en recuperar a mi hija. «¿Acepta efectivo?», le pregunté, contando los billetes frente a él. Los ojos del muchacho se abrieron como platos. De repente, su sonrisa se volvió genuina y su actitud cambió por completo. «Por supuesto, señor. Permítame mostrarle nuestras mejores opciones». Durante las siguientes 2 horas, me probé más trajes de los que había usado en toda mi vida. El vendedor, que ahora se llamaba Joaquín y me trataba como si fuera su cliente favorito, me explicaba las diferencias entre los cortes, los tipos de tela, las combinaciones de colores. Al final, elegimos un traje azul marino, elegante pero no presumido, con una camisa blanca y una corbata de seda gris. Cuando me vi en el espejo del probador, casi no me reconocí. Parecía respetable, como el tipo de hombre que podía estar en una boda elegante sin que nadie lo mirara raro. «Se ve usted muy distinguido, señor», me dijo Joaquín mientras ajustaba los pantalones. «¿Puedo preguntarle para qué ocasión es?». «Para la boda de mi hija», le respondí,
Y por primera vez en días sonreí de verdad. Qué hermoso, seguramente va a estar muy orgullosa de usted. Si supiera, pensé. Pero no le dije nada. Después de la tienda de ropa fui a una zapatería. Esta vez no me dejé intimidar por el ambiente elegante. Compré un par de zapatos negros de piel que costaban más de lo que yo ganaba en una semana, pero que me hacían caminar derecho, con dignidad. La siguiente parada fue la barbería de don Aurelio, el mismo señor que me había cortado el cabello durante los últimos 20 años. Cuando me vio entrar con las bolsas de las tiendas elegantes, se quedó con la boca abierta. ¿Y ahora tú qué, Ramón? ¿Te sacaste la lotería o qué? Algo así, don Aurelio, le dije sentándome en su silla de siempre. Necesito que me arregle para una ocasión muy especial. Don Aurelio tenía más de 70 años, pero sus manos seguían siendo firmes con la navaja. Me cortó el cabello más corto de lo normal, me arregló la barba hasta dejarla perfecta y hasta me puso una loción que olía a algo caro. ¿Sabes qué, Ramón?, me dijo mientras me quitaba la toalla del cuello. Hacía años que no te veía tan vivo. ¿Qué está pasando? Voy a la boda de mi hija el sábado, le dije pasándole el dinero por el corte. ¿Y eso no debería ser normal? Debería, don Aurelio, debería. Esa tarde llegué a mi casa cargado de bolsas y con una sensación extraña en el pecho. Había gastado más dinero en un día de lo que normalmente gastaba en 3 meses, pero me sentía diferente, más completo, de alguna manera. Me puse el traje completo y me paré frente al espejo grande que había en el closet que compartía con Elena. El hombre que me devolvía la mirada era alguien a quien no había visto en años, Ramón Herrera, no solo como el mecánico del barrio, sino como el padre de Sofía. Pero algo seguía faltando. El martes por la mañana fui a ver a Esperanza otra vez. Esta vez ella fue la que se quedó con la boca abierta cuando me vio parado en su puerta. «Dios santo, Ramón, ¿te ves ridículo?», pregunté, de repente sintiendo inseguridad. «Te ves como el papá que Sofía debería presumir», me dijo jalándome hacia adentro. «Pero todavía falta algo». «¿Qué falta?» «Falta que te creas el cuento, compadre. Te ves elegante por fuera, pero todavía tienes cara de perro asustado. Necesitas recordar quién eres y por qué mereces estar en esa boda». Esperanza me sirvió café y se sentó frente a mí con una libreta y un lápiz. «A ver, dime, ¿qué has logrado en tu vida de lo que deberías estar orgulloso?» «No sé, comadre. Nunca he pensado en eso». «Pues es hora de que empieces. Yo voy a escribir y tú vas a hablar. Dime todo lo que has hecho bien en estos 68 años de vida». Al principio me costó trabajo. Estaba acostumbrado a pensar en lo que me faltaba, no en lo que había logrado. Pero poco a poco, con la ayuda de Esperanza, empecé a recordar. Le conté que había empezado a trabajar a los 12 años para ayudar a mi mamá después de que mi papá se fue. Que había aprendido el oficio de mecánico sin ir a la escuela, solo viendo y practicando. Que había construido mi taller con mis propias manos, ladrillo por ladrillo. Que nunca le había faltado nada a mi familia, ni siquiera cuando los tiempos estuvieron más difíciles. Le conté que cuando Elena se enfermó, nunca faltó a una sola cita médica. Que trabajé dobles turnos durante 2 años para pagar su tratamiento. Que cuando ella murió, no dejé que Sofía sintiera que estaba sola, ni un solo día. ¿Y qué más?, me preguntaba Esperanza, escribiendo todo en su libreta. Le conté que había enseñado a leer a 3 de mis vecinos que nunca habían ido a la escuela. Que durante las inundaciones del año pasado, mi taller se había convertido en refugio para 5 familias. Que había arreglado gratis los carros de las viudas del barrio durante años, sin que nadie me lo pidiera. ¿Sabes cuántas personas han venido a preguntarme por ti desde que cerraste el taller ayer?, me preguntó Esperanza. Doña Carmen necesita que le revises su carro para ir al doctor. El joven de la esquina dice que su camioneta hace un ruido raro. La maestra de la primaria quiere saber cuándo vas a volver porque su carro no arranca bien. No había pensado en eso. Para mí era solo mi trabajo, pero para la gente del barrio yo era importante. ¿Tú crees que el papá del novio de Sofía puede decir lo mismo?, me preguntó Esperanza. ¿Que la gente lo busca cuando necesita ayuda? ¿Que ha construido algo con sus propias manos? ¿Que ha criado solo a una hija después de que se le murió la esposa? Por primera vez en muchos años, empecé a sentir algo parecido al orgullo. Esa noche me quedé despierto, no por la angustia, sino planeando. No solo iba a presentarme en la boda de Sofía vestido como un señor respetable, iba a llegar ahí recordando quién era.
Ramón Herrera, un hombre que había construido su vida con trabajo honesto y amor por su familia, un hombre que merecía estar en la boda de su hija. El miércoles por la mañana decidí hacer algo que no había hecho en años. Visité la tumba de Elena. Le llevé flores frescas y me senté en el pasto junto a su lápida, vestido con mi ropa de trabajo por última vez en esa semana. «Elena, amor», le dije sintiendo que las palabras salían más fáciles de lo que había esperado. «Nuestra niña se va a casar el sábado y está tan cambiada que ya no quiere que su papá esté ahí». El viento movió las flores que había puesto en el florero de la tumba. «Pero tú sabes que yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Tú conoces a este viejo terco. Voy a estar en esa boda aunque sea lo último que haga». Me quedé ahí una hora, contándole a Elena todos mis planes, todos mis miedos, todas mis esperanzas. Cuando me levanté para irme, sentí algo que no había sentido desde que ella murió, que no estaba completamente solo. Lo que viene es aún más fuerte, y para no perderte el desenlace, toca ahora el botón de suscribirse. Es gratis y estarás conmigo en cada nueva historia. Faltaban 3 días para la boda. 3 días para demostrarle a Sofía que su papá no era alguien de quien avergonzarse. 3 días para recuperar a mi hija. El viernes por la noche no pude dormir. No por nervios, sino por una extraña mezcla de emoción y determinación que me tenía despierto, repasando cada detalle de lo que iba a hacer al día siguiente. Me levanté antes del amanecer y me preparé un desayuno completo: huevos con chorizo, frijoles refritos, tortillas recién hechas y café de olla, como si fuera un ritual de guerra, porque de alguna manera eso era exactamente lo que se sentía. Me estaba preparando para una batalla, no para pelear con nadie, sino para pelear por mi lugar como padre. A las 2 de la tarde empecé a arreglarme. Me bañé con más cuidado del que había puesto en años. Me afeité con la precisión de un cirujano y me puse la loción que había comprado especialmente para la ocasión. Cuando me puse el traje, la camisa y la corbata y me vi en el espejo, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: respeto por mí mismo. Pero aún tenía una última parada que hacer antes de ir al Jardín Real. Manejé mi vieja pick-up hasta la floristería más elegante de la ciudad, la misma donde recordaba que Elena compraba flores para el altar de la iglesia en ocasiones especiales. La señora que me atendió me reconoció, aunque no me había visto en años. «Don Ramón, qué gusto verlo. Y qué elegante se ve. ¿Es para alguna ocasión especial?» «Para la boda de mi hija», le dije con orgullo. «Necesito el ramo de flores más hermoso que tenga». «¡Qué maravilloso! ¿Para la novia?» «No», le dije sintiendo un nudo en la garganta. «Para mi esposa. Está en el panteón, pero necesito que esté conmigo hoy». La señora me entendió inmediatamente. Me preparó un ramo pequeño pero precioso, de rosas blancas y lirios, las flores favoritas de Elena. Cuando me lo entregó, me apretó la mano con cariño. «Estoy segura de que su esposa va a estar muy orgullosa de ver a su hija casarse», me dijo. «Espero que las dos estén orgullosas de mí», le respondí. Llegué al panteón a las 3:30. La tumba de Elena se veía hermosa bajo el sol de la tarde. Le cambié las flores marchitas por las nuevas y me senté junto a ella una vez más. «Bueno, amor, ya es hora», le dije, ajustándome la corbata. «En media hora voy a estar en la boda de nuestra niña, aunque ella no quiera que esté ahí. No sé qué va a pasar, pero tú siempre me decías que un padre tiene que luchar por sus hijos, sin importar lo que pase». El viento movió las flores nuevas y por un momento me pareció escuchar la voz de Elena diciéndome: «Ve por nuestra hija, Ramón, ve por ella». A las 4:15 llegué al Jardín Real. Era un lugar que solo había visto de lejos cuando pasaba por esa zona de la ciudad. Era elegante de una manera que me intimidaba. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua cristalina, edificios que parecían palacios europeos. Estacioné mi pick-up entre los carros lujosos que ya llenaban el lugar: BMW, Mercedes-Benz, Audis que brillaban como joyas. Mi camioneta de 15 años se veía fuera de lugar, pero yo ya no. El traje me daba una confianza que no había sentido en años. Caminé hacia la entrada principal, donde había un joven de smoking que parecía estar dirigiendo a los invitados. Cuando me acerqué, me pidió la invitación con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, señor. ¿Su invitación, por favor?» «No tengo invitación», le dije con calma, «pero soy el papá de la novia». La expresión del joven cambió completamente. Se veía confundido, incómodo.
Señor, déjeme verificar. Empezó a revisar una lista que tenía en sus manos. Aquí no aparece. ¿Cómo dijo que se llamaba? Ramón Herrera, el papá de Sofía Herrera. El muchacho se puso más nervioso. Claramente había instrucciones específicas sobre mí. Señor, creo que hay un malentendido. Déjeme hablar con la coordinadora del evento. No hay malentendido, le dije manteniendo la voz firme pero amable. Soy el padre de la novia y voy a entrar a la boda de mi hija. No esperé a que me dijera que no. Caminé directamente hacia los jardines donde se escuchaba música suave y el murmullo de la gente conversando. El joven me siguió claramente no sabiendo qué hacer. Lo que vi me quitó el aliento. El lugar era más hermoso de lo que había imaginado. Había sillas blancas elegantes, organizadas en filas perfectas, con caminos de pétalos de rosa que llevaban hasta un altar decorado con flores blancas y doradas. Todo se veía como un cuento de hadas. Los invitados eran exactamente lo que había esperado. Señoras con vestidos caros y joyería que brillaba bajo el sol, señores con trajes que costaban más que mi camioneta, jóvenes que se veían como si hubieran salido de una revista de moda. Y ahí, en primera fila, estaba Sofía. Se veía más hermosa de lo que la había visto jamás. Su vestido de novia era como algo sacado de las películas y su maquillaje la hacía parecer una princesa. Pero cuando me vio, la expresión de su cara cambió completamente. Primero sorpresa, luego pánico, luego algo que se parecía mucho al horror. Se levantó inmediatamente de su silla y caminó hacia mí con pasos rápidos, pero tratando de mantener la compostura frente a sus invitados. «Papá, ¿qué haces aquí?», me susurró cuando llegó hasta donde yo estaba. «Te dije que por favor no vinieras». «Y yo te dije que soy tu papá», le respondí en voz baja. «Los papás no se quedan en casa el día de la boda de sus hijas. Papá, por favor, esta gente no van a entender». «¿Qué no van a entender, Sofía? ¿Que tu papá te ama? ¿Que trabajó toda su vida para darte lo mejor? ¿Que merece estar aquí tanto como cualquiera de ellos?» Podía ver que estaba luchando entre el enojo y algo más. Lágrimas empezaron a formarse en sus ojos, pero las contuvo rápidamente. «Te ves diferente», me dijo, notando por primera vez mi traje, mi arreglo personal, todo el esfuerzo que había puesto en lucir presentable. «Me veo como el papá que siempre he sido», le dije. «Solo que ahora también me veo como el papá que merezco ser». En ese momento se acercó un señor mayor, distinguido, con el cabello perfectamente canoso y un traje que probablemente costaba más que mi casa. Por la forma en que Sofía se tensó, supe inmediatamente quién era, el papá del novio. «Sofía, querida, ¿todo está bien?», le preguntó con una voz que destilaba clase y dinero. «La ceremonia está por empezar». «Sí, don Ricardo», respondió Sofía rápidamente. «Solo era una cosa de último minuto». Don Ricardo me miró de arriba a abajo y pude ver en sus ojos el mismo tipo de evaluación que había visto en el vendedor de trajes, pero esta vez fue diferente. Esta vez, lo que vio fue un hombre vestido apropiadamente, arreglado, con dignidad. «¿Y ustedes?», me preguntó. «Ramón Herrera», le respondí extendiendo la mano. «El papá de la novia». Su expresión cambió completamente. Claramente no esperaba conocerme, y mucho menos que me viera respetable. «El papá de Sofía», dijo, estrechando mi mano con fuerza. «Qué gusto conocerlo finalmente. Miguel nos ha contado tanto sobre usted». Miré a Sofía con sorpresa. «¿Miguel había hablado de mí?». «Sí», continuó don Ricardo. «Nos contó que usted es mecánico, que construyó su propio negocio desde cero, que crió solo a Sofía después de que enviudó. ¡Qué admirable! Yo siempre he respetado mucho a los hombres que se hacen a sí mismos». Sofía se veía como si quisiera que la tierra se la tragara. «Miguel dice que usted le enseñó a cambiar una llanta la primera vez que vino a su casa», siguió don Ricardo con una sonrisa genuina. «Mi hijo nunca había sabido nada de mecánica. Es bueno que tenga un suegro que pueda enseñarle cosas prácticas». «¿Miguel habló de mí?», le pregunté a Sofía directamente. «Papá», empezó a decir, pero don Ricardo la interrumpió. «Por supuesto que sí. Ese muchacho está fascinado con usted. Dice que nunca había conocido a alguien que supiera arreglar cualquier cosa con las manos. Viene de una familia donde todos somos abogados y doctores, pero nadie sabe ni cambiar un foco». Por primera vez en días, Sofía me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí no era vergüenza, era algo más complicado, más profundo. «Bueno, señor Herrera», me dijo don Ricardo,
Espero que podamos platicar más después de la ceremonia. Tengo un BMW que ha estado haciendo un ruido extraño y mi mecánico no ha podido encontrar el problema. Cuando don Ricardo se alejó para saludar a otros invitados, Sofía y yo nos quedamos solos otra vez. ¿Por qué nunca me dijiste que Miguel me conocía?, le pregunté. Porque pensé que si sabías que él te respetaba, te ibas a hacer ilusiones sobre la boda, me dijo sin poder mirarme a los ojos, y yo no quería lastimarte más. Mija, le dije, poniendo mi mano en su hombro, lo único que me lastima es que pienses que tu papá no está a la altura de tu felicidad. En ese momento empezó a sonar la música que indicaba que la ceremonia iba a comenzar. Sofía se limpió discretamente una lágrima que se había escapado. La ceremonia va a empezar, me dijo. Yo tengo que... Lo sé, mija. Ve, tu novio te está esperando. Pero antes de que se fuera, me tomó del brazo. Papá, ¿te puedo pedir un favor? Lo que necesites. ¿Te quieres sentar en primera fila?, me preguntó con una voz muy pequeña, junto a mí. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Me encantaría, mija, me encantaría. Si quieres seguir escuchando historias como esta, toca ahora el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y así me ayudas a seguir compartiendo. Me senté en primera fila, justo donde debía estar el padre de la novia. Al principio, algunos invitados me miraban con curiosidad, claramente preguntándose quién era este señor que no habían visto antes. Pero conforme la ceremonia comenzó, esas miradas se desvanecieron y solo quedó lo importante: mi hija a punto de casarse. El novio, Miguel, era un muchacho alto, bien parecido, que se veía nervioso pero feliz. Cuando llegó al altar y me vio sentado en primera fila, me hizo una pequeña sonrisa y un saludo discreto con la cabeza. En sus ojos no vi sorpresa ni incomodidad, sino algo que me pareció mucho a respeto. La música cambió y todos los invitados se pusieron de pie. Sofía comenzó a caminar por el pasillo central, sola. En ese momento, me di cuenta de algo que me partió el corazón. Había planeado caminar sola hasta el altar porque no quería que yo la acompañara, pero algo inesperado pasó. A mitad del camino, Sofía se detuvo. Se quedó ahí parada, en medio de todos esos invitados elegantes, con su vestido de princesa, y por primera vez en años la vi no como la mujer exitosa en la que se había convertido, sino como mi niña pequeña. Nuestras miradas se cruzaron a través de todo el jardín. En sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: necesidad. Me necesitaba ahí, no solo en la ceremonia, sino a su lado, acompañándola en el momento más importante de su vida. Sin pensarlo dos veces me levanté de mi asiento. Algunos invitados murmuraron con curiosidad, pero yo solo podía ver a mi hija. Caminé hasta donde ella estaba y cuando llegué a su lado extendí mi brazo. ¿Me permites?, le pregunté en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Pensé que ya era demasiado tarde, me susurró, tomando mi brazo. Pensé que ya no querías caminar conmigo. Mija, le dije, ajustando su velo con cuidado, yo estaría orgulloso de caminar contigo hasta el fin del mundo. Juntos, recorrimos el resto del camino hasta el altar. Con cada paso, sentía como si estuviéramos reconstruyendo algo que se había roto hace tiempo. No solo la distancia entre nosotros, sino también su conexión conmigo, con de dónde venía, con quién era realmente. Cuando llegamos al altar, el sacerdote sonrió y nos preguntó: ¿quién entrega a esta mujer en matrimonio? Su padre, respondí con voz clara y fuerte. Su padre, que la ama más que a su propia vida. Le di un beso en la frente a Sofía y le entregué su mano a Miguel. Pero antes de regresar a mi asiento, Miguel me sorprendió. Señor Herrera, me dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que los invitados de las primeras filas pudieran escuchar. Es un honor para mí ser parte de su familia. Espero poder ser digno de la hija que usted crió. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Este muchacho no solo conocía mi historia, sino que la respetaba. El honor es mío, Miguel, le respondí. Cuídala bien, porque es lo más preciado que tengo en este mundo. La ceremonia continuó, y yo me quedé ahí sentado en primera fila, viendo a mi niña convertirse oficialmente en una mujer casada. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía como si la estuviera perdiendo. Se sentía como si la estuviera compartiendo con alguien que la valoraba tanto como yo. Durante los votos, Sofía mencionó algo que me sorprendió completamente. Miguel,
dijo con voz clara. Me enamoré de ti no solo por quien eres, sino por la forma en que ves el mundo, por cómo respetas el trabajo honesto, por cómo valoras las cosas sencillas, por cómo me ayudaste a recordar que de donde vengo es tan importante como a dónde voy. Me di cuenta de que estaba hablando de mí, de las lecciones que le había enseñado sin darme cuenta, de los valores que había tratado de inculcarle durante todos esos años. Prometo, continuó, ser una esposa que honre no solo tu amor, sino también el amor de quienes me trajeron hasta aquí. Esta vez no pude contener las lágrimas. Lágrimas de orgullo, de alivio, de una felicidad que no había sentido en años. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer y Miguel besó a Sofía, todos los invitados aplaudieron. Pero para mí, ese aplauso significaba algo más. Era el sonido de una familia que se reunía otra vez. Después de la ceremonia, durante el cóctel, algo hermoso pasó. En lugar de evitarme o esconderme, Sofía me llevó de mesa en mesa, presentándome con todos sus invitados. Este es mi papá, Ramón Herrera, decía con orgullo. Él me crió solo después de que mi mamá murió. Es mecánico, tiene su propio taller y es el hombre más trabajador que conozco. La reacción de los invitados me sorprendió. En lugar de las miradas de desprecio que había esperado, recibí respeto, admiración, curiosidad genuina sobre mi trabajo y mi vida. Don Ricardo, el papá de Miguel, se acercó durante el cóctel con una copa de champán para mí. Señor Herrera, tengo que decirle algo, me dijo. Mi hijo Miguel es un muchacho brillante, pero hasta que conoció a Sofía, nunca había entendido el valor del trabajo honesto, del esfuerzo real. Su hija le enseñó eso, y estoy seguro de que lo aprendió de usted. Gracias, don Ricardo, le respondí. Eso significa mucho para mí. ¿Sabe qué? Continuó. Miguel me contó que usted construyó su taller con sus propias manos. Eso es algo que yo, con todos mis títulos y mis empresas, nunca he hecho. Nunca he construido algo desde cero, con mis propias manos. Esa conversación me hizo entender algo importante. El respeto no viene del dinero que tienes o de la ropa que usas. Viene de lo que has construido con tu vida, de las personas que has ayudado, de los sacrificios que has hecho por amor. Durante la cena, Sofía pidió hacer un brindis especial. Se puso de pie con su copa en la mano, hermosa en su vestido de novia, y habló con una voz clara que llegó a todos los rincones del salón. Quiero hacer un brindis por alguien muy especial, comenzó. Durante mucho tiempo pensé que para encajar en ciertos lugares tenía que esconder de dónde venía. Pensé que para ser exitosa tenía que olvidar mis raíces. El salón se quedó completamente silencioso. Pero hoy me di cuenta de que estaba equivocada. Continuó, y sus ojos buscaron los míos. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, viene de las lecciones que aprendí en un pequeño taller mecánico, de un hombre que me enseñó que el trabajo honesto no es algo de lo que hay que avergonzarse, sino algo de lo que hay que estar orgulloso. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero ya no me importó esconderlas. «Papá», dijo Sofía mirándome directamente, «te pido perdón por haberte hecho sentir que no eras suficiente. La verdad es que fuiste más que suficiente. Fuiste perfecto. Fuiste exactamente el papá que necesitaba, y soy la mujer que soy hoy por todo lo que me enseñaste». El salón completo estalló en aplausos, pero todo lo que yo podía ver era a mi niña, mi Sofía, finalmente orgullosa de quien era su papá. Me levanté y caminé hasta donde ella estaba. La abracé fuerte, sintiendo como si estuviera recuperando algo que había perdido hace años. «Yo también te pido perdón, mija», le susurré al oído, «por no haberte enseñado que podías estar orgullosa de donde vienes y al mismo tiempo aspirar a cosas grandes». «Ya no importa, papá», me respondió. «Lo único que importa es que estás aquí, conmigo, donde siempre has debido estar». Ese momento, ahí parados en medio de la pista de baile, con todos los invitados aplaudiendo, sentí que mi vida había llegado a un punto completo. Había recuperado a mi hija, no cambiándome a mí mismo para encajar en su mundo, sino ayudándola a recordar que su mundo siempre había incluido el mío. La banda empezó a tocar una canción lenta, y Miguel se acercó. «Señor Herrera», me dijo, «¿me permitiría bailar con mi suegro? Sofía me contó que usted le enseñó a bailar cuando era pequeña». «Sería un honor, Miguel», le respondí. «Pero primero, ¿me permites una pieza con mi hija?» Sofía sonrió y me extendió la mano. Juntos bailamos esa canción como cuando era pequeña, cuando ponía sus pies sobre los míos para alcanzar mis pasos. Solo que ahora éramos dos adultos
que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Durante la canción, Sofía me dijo algo que voy a recordar por el resto de mi vida. Papá, quiero que sepas que nunca dejé de amarte, solo me perdí por un tiempo, pero ya encontré el camino de regreso a casa. Yo nunca dejé de esperarte, mija, le respondí, y siempre vas a tener un lugar en casa, sin importar qué tan lejos llegues en la vida. Cuando terminó la canción, la banda siguió tocando, los invitados siguieron bailando, la fiesta siguió adelante. Pero para mí, ese momento había sido perfecto. Mi hija había vuelto a casa. La fiesta terminó cerca de las 2 de la madrugada. Yo me había quedado hasta el final, bailando con mi hija, conversando con los invitados, sintiendo por primera vez en años que pertenecía completamente a un lugar. Cuando llegó el momento de las despedidas, Sofía y Miguel se acercaron hasta donde yo estaba. Papá, me dijo Sofía todavía radiante en su vestido de novia, Miguel y yo nos vamos mañana temprano a nuestra luna de miel, pero cuando regresemos, quiero que vengas a cenar a nuestra casa nueva. Quiero conocer a la esposa de mi papá mecánico. ¿La esposa de tu papá mecánico?, pregunté confundido. Así es como voy a presentarte a mis amigas del trabajo, me dijo sonriendo. Como el esposo de mi mamá que me crió solo, que tiene un taller mecánico y que es mi héroe. Miguel se acercó y me dio un abrazo fuerte, de esos abrazos que se dan entre hombres que se respetan de verdad. Señor Herrera, gracias por haberme dado a la mujer más increíble del mundo, me dijo, y quiero que sepa que siempre va a ser bienvenido en nuestra casa. De hecho, espero que me pueda enseñar algunas cosas sobre mecánica. Mi papá dice que un hombre que no sabe arreglar nada con las manos no es un hombre completo. Será un placer, Miguel, le respondí. Y por favor, llámame Ramón. Ya somos familia. Cuando salí del Jardín Real esa madrugada manejando mi pickup por las calles vacías de Guadalajara, me sentía como un hombre diferente. No solo por el traje elegante que llevaba puesto, sino por algo más profundo. Había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre. Mi lugar como padre. Llegué a mi casa y me quedé unos minutos sentado en la camioneta, viendo la casita humilde donde había criado a Sofía. Se veía igual que siempre, pequeña, sencilla, con el jardín que Elena había plantado y que yo seguía cuidando como podía, pero ya no me parecía insuficiente. Me parecía exactamente lo que era, un hogar lleno de amor y recuerdos. Esa noche dormí como no había dormido en meses, sin angustia, sin dolor en el pecho, sin la sensación de haber perdido a mi hija para siempre. El domingo por la mañana me levanté tarde, cosa que no hacía desde que era joven. Me preparé un desayuno tranquilo y me senté en el patio trasero, viendo el columpio oxidado donde Sofía había jugado de niña. Por primera vez en años, no me daba tristeza verlo. Me daba nostalgia bonita, de esa que te hace sonreír, como a las 11 de la mañana tocaron a mi puerta. Cuando abrí era Esperanza, con una canasta de tamales y una sonrisa de oreja a oreja. A ver, cuéntame todo, me dijo entrándose a la casa sin esperar invitación. Quiero saber cada detalle de esa boda. Le conté todo mientras desayunábamos tamales y café de olla. Le conté sobre el momento en que Sofía se detuvo en el pasillo, sobre el discurso que dio durante la cena, sobre el baile que compartimos, sobre las conversaciones con don Ricardo y con Miguel. ¿Sabes qué me da más gusto de todo esto?, me dijo Esperanza cuando terminé mi historia, que al final no tuviste que dejar de ser tú para recuperar a tu hija. Al contrario, tuviste que recordar quién eras realmente. Tenía razón. Durante todos esos años había estado tan enfocado en darle a Sofía lo que pensaba que necesitaba para ser exitosa, que había olvidado enseñarle a estar orgullosa de dónde venía. Esa misma tarde reabrí el taller. Había estado cerrado desde el lunes y ya tenía varios carros esperando. Pero cuando llegó mi primer cliente de la semana, doña Carmen con su tsuru que no quería prender, me recibió diferente. «Ay, don Ramón», me dijo, «mi comadre Esperanza me contó que fue usted a la boda de su hija. ¿Qué tal se sintió?» «Se sintió bien, doña Carmen», le respondí levantando el cofre de su carro. Se sintió como debía sentirse. «¿Y su hija? ¿Qué tal? ¿Estaba contenta de verlo ahí?» «Al final sí», le dije revisando la batería. Al final estaba muy contenta. Durante las siguientes semanas, mi vida regresó a la normalidad, pero con una diferencia importante. Ya no me sentía como si me faltara algo. Sofía me llamaba cada 2 días desde su luna de miel para contarme sobre los lugares que estaban visitando, sobre la comida que estaban probando, sobre los planes que tenía para cuando regresaran. «Papá»,
me dijo en una de esas llamadas. Miguel y yo estuvimos hablando y queremos comprarte un teléfono de esos inteligentes para que puedas ver las fotos que tomamos. También queremos que vengas con nosotros la próxima vez que viajemos. Mija, ¿yo nunca he salido de Jalisco?, le dije. No sé si... Papá, me interrumpió. Ya es hora de que conozcas el mundo más allá del taller. Hay muchas cosas hermosas que ver y yo quiero verlas contigo. Un mes después de la boda, Sofía y Miguel regresaron de su luna de miel. Cumpliendo su promesa, me invitaron a cenar a su casa nueva, un departamento moderno en una zona elegante de la ciudad. Cuando llegué, Miguel salió a recibirme al estacionamiento. Perdón, Ramón, me dijo. ¿Le puedo pedir un favor? Mi carro ha estado haciendo un ruido extraño desde que regresamos. ¿Le podría echar un vistazo? Pasamos una hora en el estacionamiento del edificio, con él sosteniéndome la lámpara mientras yo revisaba su motor. Era un ruido simple, una banda que necesitaba ajustarse, pero me dio mucho gusto poder enseñarle algo útil. ¿Sabe qué, Ramón?, me dijo mientras cerrábamos el cofre. Mi papá tenía razón. Un hombre debería saber arreglar las cosas básicas. ¿Cree que podría venir al taller algún día y enseñarme algunas cosas más? Cuando quieras, Miguel, le respondí. Las puertas del taller siempre están abiertas para la familia. Esa cena fue una de las más hermosas de mi vida. Sofía había cocinado mole, el mismo que Elena le había enseñado a hacer cuando era adolescente. Hablamos de todo, de sus planes para el futuro, de los nietos que esperaba tener algún día, del taller, de Elena, de los recuerdos bonitos de cuando Sofía era pequeña. Papá, me dijo Sofía mientras tomábamos café de postre, tengo algo que pedirte. Dime, mija. Miguel y yo queremos que cuando tengamos hijos tú seas el abuelo que les enseñe a trabajar con las manos. Que les cuentes las historias que me contabas a mí, que les enseñes que el trabajo honesto es hermoso, sin importar si es en un taller, en una oficina o donde sea. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas otra vez. Me encantaría, mija. Me encantaría ser el abuelo que les enseñe todo lo que sé. 6 meses después de la boda, mi vida había cambiado completamente, pero no en la forma que había esperado. No me había mudado a un lugar más elegante, no había cambiado de trabajo, no había dejado de ser quien siempre había sido. Lo que había cambiado era mi relación con Sofía y mi relación conmigo mismo. Ahora Sofía venía al taller los sábados por la mañana, como cuando era pequeña. Se sentaba en la misma silla desvencijada donde hacía yo las cuentas y me platicaba sobre su trabajo mientras yo arreglaba carros. Algunas veces hasta me ayudaba, ensuciándose las manos sin importarle que fuera a almorzar después con sus amigas del trabajo. ¿Sabes qué me dijo una de mis compañeras el otro día? Me contó un sábado mientras me pasaba herramientas. Me dijo que tenía mucha suerte de tener un papá que sabía hacer tantas cosas útiles, que ella le había tenido que pagar a un mecánico 500 pesos por algo que tú me habrías enseñado a arreglar gratis. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, que tengo mucha suerte, que tengo el mejor papá del mundo. Esas palabras me llenaron el corazón de una manera que no puedo describir. Después de tantos años sintiéndome como si no fuera suficiente, finalmente había entendido que siempre había sido más que suficiente. Había sido exactamente lo que mi hija necesitaba. Una tarde, mientras cerraba el taller, me quedé parado en la entrada viendo todo lo que había construido con mis propias manos. Las herramientas ordenadas, las refacciones clasificadas, los carros esperando a ser reparados. Todo eso era mío, producto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi dedicación. Me acordé de las palabras que don Ricardo me había dicho en la boda. Eso es algo que yo, con todos mis títulos y mis empresas, nunca he hecho. Nunca he construido algo desde cero, con mis propias manos. Tenía razón. Yo había construido algo hermoso. No solo un taller, sino una vida digna, una hija exitosa y feliz, un lugar respetado en mi comunidad. Y lo había hecho con trabajo honesto, con amor y con las manos callosas que Sofía había llegado a admirar otra vez. Esa noche, antes de dormirme, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me sentí completamente orgulloso de ser Ramón Herrera, mecánico, viudo, padre de Sofía, y por primera vez en años me quedé dormido sonriendo, sabiendo que al día siguiente mi hija me iba a llamar como hacía todos los días para decirme que me quería, porque al final eso es lo único que importa, que las personas que amas sepan que las amas y que tú sepas que ellas te aman también, exactamente como eres,
Si esta historia te tocó el corazón tanto como a mí me tocó contártela, compárteme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me emociona saber que historias como la de Don Ramón llegan a corazones de todo el mundo. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para pelear por las personas que amas. Nunca es demasiado tarde para recordar tu propio valor. Y nunca, nunca es demasiado tarde para volver a casa.